Hola a todos y a todas y a todes, por supuesto también. Hoy vamos a comenzar la tercera jornada de resolución del modelo de PSU que está en la página del DEMRE, al cual espero que todos tengan acceso porque está free, libre acceso para todos. Hoy día vamos a revisar ejercicios del 41 al 60. Vamos a ver algunas de las preguntas que quedaron de la vez pasada, unas dos si no me equivoco, o una, para que vayamos entrando, ¿cierto?, en materia, recordando el texto que fue el que quedó pendiente. Recuerden que en los ejercicios de comprensión de lectura, un puro texto va generalmente a cubrir unas 5 o 6 preguntas, puede que incluso más, ¿ya? Así que vamos a enfocarnos en ver cuál fue el último texto que revisamos la vez pasada. Todos estos ejercicios corresponden a ejercicios de comprensión de lectura. Ustedes saben que dentro de estos ejercicios va a estar siempre vocabulario contextual y por supuesto todos los que tengan relación con interpretación, inferencia, análisis, todo lo que es comprensión de lectura, ¿ya? Así que vamos a dar inicio. Siempre les pongo este cuadrito, ¿cierto?, para que recuerden las secciones que contiene la PSU, muy importante, y por supuesto son 40 preguntas solamente de comprensión lectora, ¿ya? Las otras 15 que componen el módulo total de comprensión tienen que ver totalmente con vocabulario, ¿ya? Como estuvimos viendo, el vocabulario contextual también tiene algunas cositas en las que nos tenemos que fijar, que tienen que ver principalmente con el problema del contexto y del sentido, ¿ya? Entonces, ojo ahí, van a haber palabras que van a parecer que son sinónimos o que son significados completamente válidos. Sin embargo, cuando hacemos el cambio, podemos tener algunos conflictos, ¿cierto? Porque puede ser que justo esa palabra esté haciendo referencia a una cosa que está un poco alejada del texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me sale la palabra surcos en un poema en donde se está hablando acerca del rostro de alguien, ¿cuál será la palabra más acertada para hacer ese cambio de contexto de la palabra surco? Probablemente arruga, ¿cierto? No así otras palabras que tengan relación con los surcos, que pueden ser arar, ¿cierto? U otras categorías que también tengan que ver con hacer este tipo de pliegues, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son importantes que empecemos a tomarlas en cuenta, ¿ya? Que siempre el sentido y el contexto van a guiar el tipo de palabra que yo tengo que elegir. Y no solamente se va a medir el hecho de que yo conozca el significado de diccionario de esa palabra, sino que el contexto es el que manda, ¿ya? Entonces, dense cuenta cómo eso va a cambiar según el tipo de texto también. Si es un texto literario o si es un texto no literario como uno noticioso o argumentativo, ¿ya? En el trayecto nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona eso. ¿Cuáles son los tipos de sujetos? Bueno, los tipos de sujetos, digamos, ¿a qué te quieres enfocar con esa pregunta? Tipo de sujetos, por ejemplo, en las oraciones, ¿en qué tipo de cosas específicamente Mitterfehl? Está bueno el nombre. Para que me lo aclares porque no entiendo muy bien cuáles son los tipos de sujetos a los que me estás preguntando, ¿ya? Bueno, en las oraciones podemos tener diferentes tipos de sujetos. Recuerden que está el sujeto que está implícito, ¿cierto? Que es cuando de pronto tenemos oraciones en las que no nos queda muy claro si es que es él, ella, sino que omiten eso y dicen, por ejemplo, estaba en la azotea. ¿Quién estaba en la azotea? No sabemos bien quién estaba en la azotea, ¿cierto? Pero ya al saber que ese verbo está conjugado de manera tal que me dice una sola persona, porque está en singular, ¿cierto? Estaba, uno estaba. Ese sujeto ya sé que está subordinado o está implícito, ¿cierto? Pero que está haciendo referencia solo a uno. Entonces, cuando tengamos oraciones con sujeto implícito, siempre tenemos que ver el contexto del verbo. El verbo va a ser el que va a mandar al sujeto, ¿ya? En este caso, si es que está implícito, es lo más importante en lo que nos tenemos que fijar, ¿cierto? La oración es católica, el sujeto es Jesús, claramente Nicolás, muy bien. Un 7 para Nicolás. Claro, tenemos ese tipo de sujeto. ¿Qué más? Tenemos, si no me equivoco, otro tipo de sujetos que también suelen ser
como más fluctuantes, que pueden no tener un género específico, ¿cierto? Ocurre harto en la oración en inglés, ¿verdad? Pero en español también creo que podemos encontrar algunas en las que nos dificulta un poco entender el género. Ahora, lo bueno es que en nuestro lenguaje, en español, siempre el verbo va a estar subordinado a género y número, ¿ya? Entonces, en ese sentido no tendrían que tener mayores problemas. También hay otros tipos de sujeto que son oraciones completas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser la investigación de CONAF, eso ya es un puro sujeto, ¿cierto? La investigación de CONAF sería el sujeto y luego, por ejemplo, plantea que bla, 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 bla. Desde que empieza el primer verbo hacia adelante, digamos hacia la derecha, es donde empieza el predicado, ¿ya? Entonces, todo lo que esté antes va a ser el sujeto. Recuerden que tenemos sujetos subordinados también en la oración, que es este ejemplo que yo les puse, ¿cierto? Por ejemplo, el reporte de CONAF o la investigación de CONAF. Eso es una sola gran frase que está funcionando como sujeto, ¿ya? Entonces, ojo ahí también, cuando hagamos las preguntas de comprensión lectora, muchas veces vamos a tener que fijarnos en estas cuestiones para no caer en errores de interpretación, ya en errores interpretativos. Y también con lo que les decía del vocabulario contextual, se puede caer en ese tipo de errores, ya si no se tienen muy claras las partes de la oración. Ahora, como les decía yo, en nuestro lenguaje, en español, es mucho más fácil reconocer aquellos sujetos que son implícitos, ¿ya? Ahora, hay algunas excepciones también, ¿cierto? Tenemos algunos como, por ejemplo, va a llover, ¿verdad? ¿Quién va a llover? ¿Va a llover el cielo? ¿Va a llover el clima? Son oraciones que han quedado, digamos, un poco en el aire con el sujeto y que es un problema en realidad intentar desarrollarlas porque no sabemos quién va a llover. Lo ocupamos así porque el clima va a llover, ¿verdad? Ay, muchas gracias, Nicolás. Qué rico que sean tan buena onda y tan respetuosos. ¿Ya? Espero que haya quedado más o menos claro lo del sujeto. Realmente no me voy a extender en esto porque para efectos de PSU no es tan importante saber eso. Ahora, para la vida, por supuesto que es importante saberlo para que puedan leer mejor, ¿ya? Sin embargo, espero que los ejercicios que vamos a hacer ahora les puedan también ir resolviendo esas dudas. Ya voy a tratar de hacer pausas cuando vea que hay algo más o menos extraño en las oraciones, ¿ya? Por ahora voy a desaparecer un ratito para que leamos nuevamente el texto, ¿ya? Informe revela baja en alerces pero aumento en bosque nativo. Ya ya lo habíamos leído. Vimos que el reporte de CONAF plantea que las erupciones volcánicas, incendios y talas de árboles han incidido en la pérdida de especies protegidas. Esta sería como la gran tesis, ¿cierto? Esto es lo que plantea entonces el reporte de CONAF. Las erupciones de volcanes, dense cuenta, lo que estuvimos hablando también para efectos de plan de redacción. Dense cuenta que este esquema sigue, lógicamente, los mismos esquemas de plan de redacción. Me hablan primero de erupciones volcánicas, desarrollo erupciones volcánicas, ¿ya? Siguen en el mismo orden, si se dan cuenta. Eso es para que empecemos a tomar conciencia de estas cosas, ¿ya? Entonces, las erupciones de volcanes, los incendios y también la tala de árboles han mermado la superficie de especies claves como los alerces, las araucarias y lengas entre 2005 y el 2015. Se trata de flora que está altamente protegida pero que aún así ha visto reducida su cobertura en el país. El reporte sobre el estado del bosque, tanto originario como el introducido para la explotación comercial, fue elaborado por la Corporación Nacional Forestal, que es la CONAF, en el marco del Proceso de Montreal, que es un convenio promovido por las Naciones Unidas donde los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. La investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559.000 hectáreas, seguido por robles, lengas, ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. También la superficie de alerces y araucarias muestra una baja de 722 y 8.648 hectáreas, respectivamente, pese a tener la categoría de monumento, lo que implica que no se pueden talar.
El director de la CONAF, Aaron Cavieres, afirma que la menor cantidad de ejemplares se explica por desastres naturales. La menor cantidad es por desastres naturales, como las erupciones volcánicas ya mencionadas, ¿cierto? Lo que ha afectado de manera más severa a las regiones de los ríos y los lagos, donde han aparecido 12.000 hectáreas. A esto se suman los incendios forestales cada vez más frecuentes, dice la autoridad. Otro factor que impacta en las especies emblemáticas es que se mide de mejor manera la superficie arbórea a través de satélites o fotos. Con todo, según el reporte, la masa total de flora nativa ha aumentado 126.000 hectáreas en el país, especialmente la cobertura de bosque típico de la zona central de Chile, que es esclerófilo. Una de las razones para este crecimiento a nivel general es la disminución de áreas agrícolas, a lo que se suman proyectos para la forestación de lugares degradados. Cuando sucede esto, raulíes y coihues se recuperan de manera rápida, agrega el director de la CONAF. Conservación. Francisco Squeo, biólogo de la U de La Serena, señala que la creación de parques, reservas y monumentos ayuda a conservar los bosques en buen estado. Hay especies con menor grado de protección, como robles, en la zona mediterránea del país, lo que coincide con el sector más poblado de Chile, dice, por lo que llama a aumentar las áreas silvestres protegidas. ¿Por qué es importante mantener los bosques sin intervención? Andrés Mesa, gerente de áreas protegidas de la CONAF, dice que es relevante porque son generadores de reservas de agua, muy importante, ¿cierto? Su tronco canaliza la lluvia, retienen gases con efecto invernadero como el carbono y por si fuera poco son símbolos de turismo, añade. Otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas a la investigación para elaborar fármacos. Ya, entonces este es otro factor menos conocido, pero que sin embargo significa un aporte de los árboles, ¿verdad? Porque genera la posibilidad de elaborar fármacos. Los dueños, ¿qué dicen? Los dueños de los predios con este tipo de vegetación, de acuerdo al informe oficial, son el Estado, con 7,5 millones de hectáreas, mientras que la masa forestal llega a 6 millones en terrenos privados. Uno de los mayores protectores de bosques es el empresario ecologista Douglas Tompkins, quien a través del Parque Pumalín mantiene 25% del total de alerces a nivel nacional, lo que equivale a 52.000 hectáreas. Hernán Mladinic, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de vegetación, debido a amenazas como la extracción de leña o bien las normas que permiten sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones. Pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger, hay casos emblemáticos de zonas afectadas por la deforestación. En el informe se relata que en la isla de Chiloé, 10.230 hectáreas nativas pasaron a ser praderas y matorrales. Esto ocurrió debido a una norma que permitía convertir estos espacios en terrenos cultivables entre el 97 y el 2013. La regulación que permitía la tala fue derogada por el daño que causaba al ecosistema insular. El director de la CONAF dice que también han emprendido juicios por talas no autorizadas, como la llevada a cabo por la empresa que trabajaba para la U de Harvard. También quería plantar eucaliptus, donde antes había árboles nativos, lo que llevó a que el Estado emprendiera un juicio que finalmente ganó. Asimismo, han crecido las plantaciones forestales para su venta. En 2000 había 1,8 millones y hoy alcanzan los 2,3 millones de hectáreas. Ya, entonces, una de las preguntas que nos había quedado pendiente, ahí sí, era esta. ¿Cuál es el sentido de la palabra compleja? Me parece que la alcanzamos a hacer, pero como muy rápidamente. ¿Cuál es el sentido de la palabra compleja en el contexto del 10º párrafo del texto leído? Será confusa porque la conservación de los bosques requiere de políticas más claras para su ejecución, problemática porque la misión de conservar la vegetación provoca conflictos, dificultosa porque la tarea de conservar la vegetación enfrenta amenazas de diversa índole, irregular porque la labor de la conservación carece de normativas claras que orienten su ejecución, o enredada porque la conservación es realizada por organismos públicos y privados que no acuerdan normas comunes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que reemplazar la palabra compleja. Eso está en el 10º párrafo. Bueno, les di la alternativa inmediatamente, que es la C, para que pasemos a ver las otras, ¿ya? Porque esta la habíamos visto, si no me equivoco. ¿Por qué es compleja? Es dificultosa, porque la tarea de conservar la vegetación enfrenta amenazas de diversa índole, ¿cierto? Lo pudimos ver en el texto y era bastante complicado poder
conservar la vegetación, ¿verdad? Ya que habían amenazas generalmente más que del tipo climático, eran por la acción del hombre, ¿verdad? Que veíamos que o plantaban cosas, ¿cierto? Como los eucaliptus, que eran plantas que realmente dañaban el bosque nativo. Las erupciones volcánicas también eran un factor, pero también por los incendios que eran provocados, ¿verdad? Entonces, claro, aquí está el párrafo que nos dice eso, ¿verdad? Y dice acá, aclara que es una labor compleja la conservación debido a amenazas como la extracción de leña, ¿cierto? O bien las normas que permiten sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba diciendo. Ya. Veamos acá. ¿Qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Ya, acá les puse el cuarto párrafo para que podamos irlo viendo en el contexto. Entonces, el cuarto párrafo dice, la investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas, seguido por robles y lengas, ¿ya? Ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. Entonces, ¿qué se afirma sobre los robles y las lengas? Que son las especies con menor grado de protección, que se recuperan de manera rápida en los planes de forestación, que ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas, que tienen prohibición de ser taladas por pertenecer a la categoría de monumento, que muestran una baja de 722 y 8.648 hectáreas respectivamente. ¿Hace cuánto empezó? Empezamos recién. De hecho, esta es la primera pregunta que vemos de la tanda que vamos a ver hoy, desde la 41 a la 60. Así que tranquila, Millaray. De hecho, mira, no tuviste ni siquiera que leer el texto porque ponemos aquí el párrafo que tenemos que analizar en este momento, ¿ya? Entonces, ¿qué se afirma efectivamente? Primero nos dice que el bosque siempre verde es el que más ha descendido, ¿verdad? Seguido por los robles y las lengas. Por lo tanto, ¿cuál será la alternativa correcta? La alternativa correcta es la C, ¿ya? Vamos a pasar rapidito, para que se vayan enchufando de a poquito, ¿ya? Porque tenemos hartas preguntas que ver. Entonces la alternativa es la C, que ocupan el segundo lugar en las especies más disminuidas. ¿Por qué? Lo pudimos ver acá, ¿cierto? Porque primero tenemos que el bosque siempre verde es el que más ha descendido y luego seguido por los robles y las lengas, ¿verdad? Por eso ocupa el segundo lugar. Vamos a la siguiente. A partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? Que las acciones de reforestación de zonas dañadas por la extracción de leña son efectivas, que falta claridad en las normas destinadas a la protección de la vegetación, que existen casos emblemáticos de daño forestal como el ocurrido en la isla de Chiloé, que la labor de CONAF para regular la acción de empresas dedicadas a la tala es valorable o que el esfuerzo por la forestación debe privilegiar especies como el alerce. Entonces, ¿qué es lo que dice el director de la Fundación Pumalín? Acá se los tengo, ¿ya? Entonces, esto es para que los que vienen empezando recién a conectarse acá a la transmisión puedan ir viendo el texto ya un poquito más localizado para que no tengamos que leerlo nuevamente y para que puedan responder las preguntas, ¿ya? Finalmente ustedes van a hacer igual este ejercicio en la PSU o es lo que deberían hacer, poder ir atrás para responder las preguntas y comprobar con el texto. Ya, súper importante que tengan muy rayado su texto de lenguaje, cosa de que no se les vaya ninguna información. Ya, yo por eso les separo esto en los párrafos. Entonces, esto es lo que dice el director de la Fundación Pumalín, el Hernán Mlanidic, ¿ya? Él aclara que es una labor compleja, ¿cierto?, la conservación de la vegetación debido a las amenazas como la leña, ¿cierto?, y otro tipo de plantaciones. Pese a los esfuerzos públicos y privados, hay casos emblemáticos de zonas afectadas por la deforestación, como en la isla de Chiloé, ¿cierto?, donde se han disminuido 10.230 hectáreas. ¿Ya? Esto ocurrió debido a ¿qué? A que una norma permitía convertir estos espacios en terrenos cultivables, ¿ya? O sea, tiene que ver todo esto que ha ocurrido de la deforestación en Chiloé con el tema de la agricultura, ¿verdad? Y esta regulación que permitía la tala finalmente fue abolida, ¿cierto? Ya que causaba mucho daño. Exacto, muy bien, Pierre. Es saber recuperar información, súper bien. Es algo que tienen que ser capaces de hacer en la PSU.
Ya, entonces acá tenemos la pregunta. Ya leímos lo que dijo el director Don Pumalín, ¿no es cierto? De la Fundación Pumalín. ¿Qué se concluye sobre la conservación de los bosques entonces? Que las acciones de deforestación de zonas dañadas por la extracción de leña son efectivas, que falta claridad en las normas para protección, que existen casos emblemáticos de daño forestal como lo que pasa en Chiloé, que la labor de CONAF para regular la acción de empresas dedicada a la tala es valorable o que el esfuerzo por la forestación debe privilegiar especies como el alerce. Ya, entonces lo acabamos de leer. Ahí sí. Acá tenemos el párrafo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice él? Que realmente hay casos emblemáticos también de deforestación, ¿cierto? Como lo que ocurre en Chiloé. Y eso efectivamente tiene que ver con esto, que falta claridad en las normas destinadas a la protección de vegetación. ¿Ya? Por eso él menciona el caso de Chiloé, ¿verdad? Porque está difícil establecer una regulación que pueda ser justa realmente para el ecosistema, pero también para los trabajadores. Recuerden que lo que ocurre en Chiloé, lo leímos, es porque había muchas personas que estaban talando para poder cultivar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él expresa realmente. Por eso da el ejemplo de Chiloé. Esta podría haber sido esta también, ¿cierto? La B y la C eran las más correctas, pero la B era mucho más correcta debido a que esto es lo que realmente él intenta explicar. ¿Ya? Él quiere que haya mayor claridad en la normativa. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida de árboles protegidos, según el informe de CONAF? Recordar, el informe de CONAF es todo el texto que estuvimos leyendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes presenta uno de los factores? Solo uno, porque presenta varios factores, ¿ya? Solo uno que haga alusión a la pérdida de los árboles protegidos. Recordemos rápidamente cuáles eran, ¿verdad? Se hablaba de las erupciones volcánicas, ¿cierto? Se hablaba acerca de la tala también, ¿verdad? Se hablaba acerca de, ¿qué otra cosa? La tala, los volcanes, también sobre la acción del ser humano, ¿cierto? Que no cuidaba. Habían también plantación de otros árboles que dañaban el bosque nativo, ¿verdad? La D, muy bien, esa es la ocurrencia de desastres naturales como las erupciones volcánicas. Muy bien, excelente. Ay, no lo puedo cambiar. Ahí sí. Muy bien, entonces la alternativa correcta, como dijo el compañero Felipe, es la D, debido a que las otras, por ejemplo, estaban parcialmente correctas. Esto también es importante que sean capaces de descubrirlo y de discriminar. Cuando las preguntas... cuando las alternativas te dan respuestas que son posiblemente correctas, pero que no son tan correctas, ¿ya? Entonces, ¿la tala de árboles era correcta? Sí. Sin embargo, no era tala de árboles específicamente para la elaboración de fármacos, ¿verdad? Claro, ¿cuál es la más mejor? Como dice acá Pierre. La plantación de árboles de otras especies sí era correcta, pero no eran de eucaliptus, ¿cierto? La generación de espacio, no, eso nada que ver, ¿cierto? La intervención de empresas que promueven la tala, tampoco, ¿verdad? Aquí cuando se habló de las empresas privadas se hablaba en otro sentido. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué se los digo así como con tanto énfasis? Porque cuando ustedes estén en la PSU van a estar cansadísimos, ¿verdad? Van a llegar a un punto donde ya no van a querer leer más. Por eso con la profesora también les recomendamos leer siempre las de comprensión lectora, por lo menos la mitad al principio, ya para que se aseguren ya con la mitad de los textos leídos y ojalá lean los de mayor extensión al principio, ¿verdad? Porque después cuando ya estén cortos de tiempo no van a querer detenerse a leer los textos más largos, sino que van a apurar la lectura y ahí probablemente se pasen hartas respuestas, ¿ya? Entonces, ojo con estas cosas, ¿sí? Pongan mucha atención. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor? Bueno, no dice mejor, pero ¿cuál de todos los sintetiza mejor el texto leído? ¿Ya? La menor cantidad de bosque nativo se explica por desastres naturales como las erupciones volcánicas. El bosque nativo experimenta una recuperación pese a la disminución de las plantaciones agrícolas. La conservación de especies nativas se justifica por aportar a la industria farmacológica y al turismo. Las normativas actuales sobre la tala indiscriminada de especies nativas se sustentan en los esfuerzos públicos y privados. Los desastres naturales y la tala de árboles han causado disminución de especies protegidas pese a los esfuerzos por su conservación. ¿Ya?
de esperanza. Los desastres naturales y la tala de árboles han causado la disminución de especies protegidas, pese a los esfuerzos por su conservación. Muy bien, yo también diría que es el que más intenta resumir la información, ¿verdad? Correcto, era la E. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante en este tipo de preguntas que seamos capaces de darnos una vueltita por el texto, ¿ya? Nosotros ya lo sabemos porque ya leímos el texto una vez, analizamos algunos párrafos, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, hagan el ejercicio ya con las preguntas de comprensión lectora, sobre todo con las de sintetizar un texto o un párrafo, vuelvan atrás, léanlo de nuevo y ustedes mismos al ladito marquen los elementos que más se repiten. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, lo que más se repetía y en lo que más hacían énfasis eran los desastres naturales, también la tala de árboles, ¿cierto? Y finalmente eso, claro, finalmente esos dos, porque todos los demás temas que se estaban desarrollando, ¿cierto? Iban en pos de estas dos cuestiones, ¿verdad? Entonces, estos son los ejes centrales del texto. Eso es súper importante, que logren identificar los ejes centrales del texto, ¿ya? Que es básicamente en lo que más hace énfasis, ¿ya? Continuamos. A partir de lo expresado en el 10º párrafo sobre la protección de especies nativas se infiere. Recordemos que la habilidad de inferir es algo que nos están diciendo en el texto, no explícitamente, ¿cierto? Lo ponen de manera explícita, de alguna forma, haciendo alusión explícitamente, ¿cierto? Pero la inferencia, digamos, la conclusión o el razonamiento que sacamos nosotros de esa información explícita es algo que no está en el texto, ¿ya? Es lo que básicamente el texto nos quiere decir sin decirlo directamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos inferir sobre el 10º párrafo? Voy a ver si es que lo puse. Sí lo puse. Nuevamente el señor de la Fundación Pumalín. Recordemos que el que hace aclara que conservar es una labor compleja, ¿cierto? Conservar la vegetación es su eje. Él dice, está complicado, ¿ya? ¿Y por qué dice que está complicado? Por la extracción de leña, ¿cierto? Y por la normativa. Eso es en lo que él más hace énfasis, ¿ya? Pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger, hay casos emblemáticos como el de Chiloé, ¿cierto?, donde no se pudo, ¿cierto? Esto ocurrió debido a que la norma, nuevamente se repite lo de la norma, que permitía convertir estos espacios en terrenos cultivables entre el 97 y el 2013, ¿cierto? Esa norma que permitía hacer que ese terreno fuera cultivable en Chiloé hizo que finalmente las hectáreas nativas se empezaran a perder, ¿verdad? La regulación que permitía la tala fue derogada por el daño que causaba al ecosistema insular y definitivamente ahí se pudo proteger Chiloé, ¿verdad? Entonces eso es lo que se expresa en el párrafo 10. Vamos a ver, entonces a partir de lo expresado en este párrafo sobre la protección de especies, ¿qué se puede inferir? Que las normas permiten sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones, que las empresas públicas y privadas se dedican a la labor de protección forestal, que algunas normativas resultan dañinas para la conservación de plantaciones nativas, que las especies desaparecidas entre el 97 y el 2013 fueron clasificadas en un informe, o que existen casos emblemáticos de zonas afectadas por la sustitución de bosques. ¿Cuál será una inferencia correcta? Vamos a ver. La C, muy bien, algunas normativas resultan dañinas. Ahí sí, había sacado el lapicito. Resultan dañinas, ¿cierto?, para la conservación de plantaciones nativas. Muy bien. Otros dicen, Pierre dice la A. Las normas permiten sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones. Muy bien, son las dos más correctas, ¿verdad? Vamos a ver cuál de las dos es efectivamente y era la C. Súper bien, chicos, chicas, excelente. Algunas normativas, ¿cierto?, resultan dañinas para la conservación de plantaciones nativas. Eso fue lo que él intentó expresar, ¿cierto?, el director de la Fundación Pumalín en todo lo que él estaba contándonos, ¿verdad? Que hay que tener ojo con las normativas. Recuerden que hizo mucho énfasis en las normativas. Por lo tanto, la A y la C podían ser, porque ambas hablaban de las normativas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que él lo que estaba expresando más correctamente no estaba diciendo solo que las normativas afectaban o permitían sustituir los bosques por otras plantaciones, sino que lo más importante era que resultaban dañinas para la conservación. Recuerden que ese es el eje central del texto también, cómo podemos conservar y proteger el bosque. Excelente.
Vamos a ver, a partir de la lectura del texto completo, se infiere, nuevamente, que el convenio promovido por Naciones Unidas, claro, sí, era un ejemplo, excelente. Se infiere entonces que el convenio promovido por Naciones Unidas simboliza el deseo de los países que adhieren al convenio de resguardar su patrimonio natural. Esto lo veíamos casi al principio del texto, la parte de las Naciones Unidas. Permitió la derogación de normas que resultaron infructuosas en los países que suscriben el convenio. Fue gestado principalmente por las corporaciones forestales en los países que adhieren al convenio. Compromete a los países que suscriben el convenio con el cuidado y conservación de sus especies nativas. Obliga a los países que adhieren al convenio a revisar la normativa que regula a los propietarios de los bosques. Entonces, ¿qué es lo que se dice acerca de Naciones Unidas? Acá se los puse también. Entonces dice que el reporte sobre el estado del bosque, tanto originario como el introducido para la explotación comercial, fue elaborado por la CONAF, ¿cierto? Pero fue en el marco del proceso de Montreal, que fue un convenio que promovieron las Naciones Unidas, donde los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. Ya, entonces, ojo aquí, ¿cierto? Porque acá me lo están diciendo. ¿Hace cuánto empezamos? Empezamos hace poquito, no hace mucho. Me parece que hace unas 25 minutos, media hora puede ser. ¿Ya? En todo caso, esto va a quedar el material también, ¿ya? Estamos analizando, estamos haciendo una lectura también sintetizada por partes para que te pueda enchufar, Krishna, porque vamos a ir analizando los párrafos así, ¿ya? Así que te puedes enchufar. ¿Ya? Entonces, se comprometen a cumplir con los indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. ¿Qué quiere decir esto? Ya algunos dicen la D de dedo, Víctor Hugo. Muy bien, que compromete a los países que suscriben al convenio con el cuidado y conservación de sus especies nativas. Súper bien, ¿cierto? Eso es el principio de sustentabilidad, básicamente. ¿Verdad? Ya, excelente. Vamos a ver cuál es. Excelente, y era la D. Súper. Súper, súper. Bueno, ahora vamos a pasar a otro texto. Voy a salir de aquí. Ahí sí. Y esta es La emoción no tiene edad. Es una entrevista a Aline Kuppenheim de Teatro Milagros. Y la entrevistadora es Isabel Sierra Alta Roldán, ¿ya? La reconocida actriz Aline Kuppenheim devela su faceta de creadora y manipuladora de marionetas. ¿Ya? Entonces de esto se va a tratar el texto. Es un teatro, pero no cualquier teatro, sino uno de marionetas. Junto a su compañía Teatro Milagros da forma y vida a pequeños personajes en un teatro realista en miniatura, como les gusta definirse. Un teatro para grandes y chicos, porque con los muñecos de Teatro Milagros la emoción no tiene edad. Miren qué bonito. ¿Cómo surge Teatro Milagros? Teatro Milagros surge el 2005, ¿ya? Cuando la actriz Paola Giannini me invita a participar en un proyecto escénico en torno a una adaptación que había hecho del cuento El Capote de Gogol y se lo imaginaba hecho en marionetas. Ella sabía que yo estaba vinculada al diseño y a la manufactura, por lo cual me propuso que la ayudara con el diseño. Cuando nos empezamos a reunir para desarrollar el proyecto, fuimos descubriendo que era un lenguaje que a las dos nos acomodaba mucho porque involucraba intereses que la actuación dejaba de lado, por ejemplo, el trabajo de taller, la manufactura, el diseño y la dirección. Entonces decidimos postular al famosillo Fondart, que es el Fondo del Consejo de la Cultura y las Artes, para obtener financiamiento y resultó que nos adjudicamos el fondo, o sea que les fue bien, ¿cierto? Pudieron ganar el fondo. Profe, tengo una pregunta un tanto ajena. A ver, vamos a preguntarle al tiro. ¿Cuáles son las posturas con respecto a algún tema en textos expositivos? Por ejemplo, crítica, objetiva, indiferente, y cómo identificarlos. Ya, vamos a irlo identificando a lo largo de este texto también. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las posturas respecto a un texto expositivo? Yo creo que es importante irse dando cuenta en torno a qué tema principal está dando vuelta el texto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un texto expositivo que habla acerca de, hablemos del teatro, ya que estamos hablando del teatro. La idea es que intente ser objetivo un texto expositivo, sí o sí, ¿ya?
Si habla del teatro de manera objetiva, va a intentar darnos directrices acerca de cómo funciona el teatro. Este no es el caso, ¿ya? Este no es un texto expositivo, no es objetivo, claramente no lo es porque es una entrevista, ¿verdad? Entonces, todas las posturas que tenga este personaje va a ser completamente subjetiva, ¿ya? ¿Cómo identificar las posturas en un texto expositivo? Yo creo que tienes que darte cuenta primero ¿qué es lo que está intentando exponer acerca del teatro? Todo texto toma un lado, ¿ya? Trate de ser objetivo o no, siempre implícitamente, y por eso ocupamos la habilidad de inferencia, va a tomar un lado, ¿ya? Entonces siempre va a intentar con pequeñas cositas, tal vez un ejemplo de crítica puede ser, por ejemplo, el teatro antes... La gente iba más al teatro antes, ahora por el capitalismo, digamos, la gente prefiere el cine y no el teatro. Eso sería una postura crítica. ¿Es objetiva? Puede ser, pero ya que te lo esté planteando así como con ese argumento que antes la gente iba más y ahora va menos, no es tan objetivo, ¿ya? A menos de que nos pongan un estudio así como muy bien, ¿ya? Pero si no, en realidad es una postura crítica y está diciendo que la gente necesita ver teatro, por ejemplo. ¿Ya? Una postura indiferente podría ser, no es tan importante que la gente vaya al teatro o no, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, fijarse bien en el lado que está tomando el texto. Ya en este caso, entonces, esta persona, esta actriz, ¿cierto? Está contando acerca de su experiencia de cómo surge el Teatro Milagros, que es un teatro hecho para adultos y niños, donde ocupan marionetas, ¿cierto? Entonces ella está contando por qué realmente se empezó a involucrar y por qué le interesaba este tipo de cosas. Y ella dice algo muy importante, ¿ya? Que es porque involucra intereses que la actuación dejaba de lado. Esto es una postura, ¿ya? Está tomando una postura al respecto. Está diciendo, a mí me gusta este tipo de teatro porque involucra más cosas que solo el teatro, ¿ya? Ojo ahí. Entonces involucra el trabajo de taller, la manufactura, el diseño, etc. Ganaron el Fondart, ¿verdad? Cuando llegó el momento de ver quién iba a manipular estos muñecos, decidimos que seríamos nosotras mismas y empezamos a investigar en este aspecto. Se integró Tiago Correa y posteriormente Loreto Moya y comenzamos a trabajar muchos meses en el tema del movimiento y la manipulación. Luego, visto que nos había ido muy bien con el capote, decidimos seguir con un segundo proyecto. Actualmente somos Paola Giannini, Loreto Moya, Paula García, Santiago Tovar, que se sumó en la segunda obra, yo y cuatro técnicos que se van turnando. ¿Cómo definirían el tipo de teatro que hacen? Lo definimos por una parte como un teatro realista en miniatura, súper importante, porque intentamos que el público tenga la ilusión de que los muñecos son personas. Miren qué importante. Esto es porque este tipo de teatro es para niños y adultos. Aquí más o menos nos dan esa respuesta, ¿verdad? Porque es un teatro realista. Ya intentan hacer que los muñecos actúen como personas y no solo cosas de fantasía. Entonces respiran, sienten, que pierdan un poco la conciencia de que son objetos. Ese es el objetivo, este es el centro, digamos, del proyecto que tiene esta persona, ¿ya? Por otra parte, técnicamente hablando, lo definimos como teatro con marionetas, haciendo la diferencia respecto del teatro de marionetas, que tiene un formato, una duración y un objetivo distinto. ¿Ya? Entonces acá está caracterizando. Acá estoy dando también algunos consejos como de plan de redacción, ¿ya? Esto es como caracterizando para que vayamos dándonos cuenta de estas cosas, sean siendo mucho más conscientes, ¿ya? Porque esto les va a servir para toda la vida, ¿ya? No porque sea la PSU realmente es todo muy terrible. Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando entren a la U, ¿ya? Entonces acá está caracterizando, me está diciendo sí, es un teatro de marionetas, pero no cualquiera, es uno en específico, ¿ya? Entonces, nosotros trabajamos a partir de un texto teatral o de un cuento adaptado, pero siempre son textos que tienen duración y desarrollo. En general, el teatro de marionetas se desarrolla en torno a números. Ojo acá, esta es una palabra destacada a la cual tenemos que ponerle mucho ojo. ¿A qué se refiere con números en este contexto? Si me lo pueden dejar escrito sería muy bueno para que vayamos avanzando también en las próximas preguntas. ¿Cuál será un sinónimo de número en el tema de teatro? Que suelen estar destinados a presentarse en exteriores para un público infantil. Nosotros definimos el trabajo de la compañía como teatro con marionetas, es decir, reemplazamos al actor por la marioneta. Presentaciones, muy bien, Pierre, excelente. Entonces se hace referencia a los
A los números se hace referencia a las presentaciones, ¿cierto? A los actos, a las escenas, ¿verdad? Recuerden, tenemos que irnos poniendo en contexto, y este contexto es teatral, por lo tanto número no es de matemática aquí, ¿cierto? Sino es de teatro. El capote, acá nos hablan acerca de la obra que ellas estaban haciendo, ¿verdad? La propuesta escénica del capote incluye marionetas en miniatura. El teatro de objetos suele identificarse con el teatro familiar. Sin embargo, Gogol toca temáticas profundas con un desenlace fatal. ¿A qué público está dirigido entonces el capote? La palabra marioneta remite inmediatamente a los niños, por lo cual se generaba una disyuntiva. Otra palabra también importante, ¿qué será una disyuntiva? ¿Cierto? Es como una contra, es como una contradicción. Entre el capote, que es un texto tan rudo, tan universal y tan basal de la literatura, y el formato de marionetas. Por eso mismo decidimos hacerlo para niños. Nos pareció interesante el contenido del cuento para niños porque a pesar de haber sido escrito, miren esto, en 1842 en Rusia, sigue siendo vigente. En Chile hay millones de Akakievich, millones de altas personalidades y millones de personas que pasan hambre, carencias y sufren violencia. Entonces esto es porque ellas decidieron igual hacer esta obra, ¿cierto? Congruencia, muy bien, sí, excelente Felipe, sí, puede ser. Perdón, que se divida en dos caminos, claro, sí, es como una bifurcación, tener la disyuntiva, ¿cierto? Tenéis que elegir dos cosas, ¿cierto? Una de dos, ¿verdad? Entonces, claro, acá el problema era que el capote era una obra muy densa y ellas la supieron adaptar para niños, ¿verdad? Lo cual es increíble porque es muy difícil de hacer eso, pero ellas vieron puntos en común, ¿verdad? Y ahí lograron, digamos, disolver esa disyuntiva. Entonces acá ya encontraron que, claro, a pesar de que es un contexto completamente distinto, Rusia de 1842, hay temáticas que siguen ocurriendo desgraciadamente, ¿verdad? Hambre, carencia, violencia. Otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar a los niños como espectadores, porque sentíamos que el teatro infantil era un teatro como de segunda categoría. ¿Ya? ¿A qué se referirá con eso? Por lo cual nuestra idea era ofrecer a los niños un teatro de calidad. Ah, acá me lo completa, ¿verdad? Entonces, era un teatro de segunda categoría, como algo como no tan elaborado, ¿verdad? Siempre los teatros para los niños suelen ser como poquito elaborados, y ellas decidieron hacer algo distinto y que fuera 5 estrellas, ¿verdad? Hecho con más seriedad, con más altura de miras, más a la altura de ellos, que fuera más rico visual e intelectualmente, muy importante que los hiciera reflexionar. De todos modos, la obra no está hecha para niños tan pequeños, ¿cierto? Les recomendamos a partir de 8 años, porque hay toda una reflexión que hacer acerca del contenido del cuento de Gogol y acerca de la forma también. Es un cuento muy hermoso, los personajes son muy entrañables y les ocurren cosas que a todos nos pasan. Finalmente esa fue la razón por la cual eso estaba ocurriendo, que no es usual. Muy bien, María Estela, claro. Sí, tiene que ver mucho con eso. La segunda, te estás refiriendo a lo de la segunda categoría, ¿verdad? Porque lo de la segunda categoría, claro, tiene que ver con que es un teatro que tal vez no es de tan buena calidad, ¿verdad? A eso se refiere más que nada. ¿Cómo fue el proceso de adaptación del cuento de Gogol al texto dramático? ¿Qué cosas conservaron y qué dejaron fuera? Como estaba concebido para niños, se limpió un poco de esa crueldad rusa de la época, ¿cierto? Por supuesto, sí, es súper largo este texto. Dejando el foco en el personaje central que es Akakievich, espero que lo esté pronunciando bien, más que en el aspecto político del cuento, porque eso va variando, pero la esencia humana es siempre la misma. Miren qué lindo esto, porque esto también es parte de la tesis central que ella tiene, ¿eh? Si esto fuera un texto, no entrevista, sino que fuera un texto argumentativo, podríamos decir que más o menos esta es como la tesis que ella plantea, recuperar las obras desde los temas, ¿ya? Desde los temas que son esenciales para el humano. Si se dan cuenta, eso es lo que ella ha estado diciendo todo el rato. Yo quiero rescatar algo, enseñarle a los niños algo que no sea solo una lección infantil, ¿cierto? Sino que rescate temas que son densos. Por lo mismo eligió una obra completamente densa y la lograron adaptar con las marionetas. Por eso es un proyecto revolucionario. Cuando llegamos a la etapa de ensayo se pusieron cosas más locales como los diálogos de los colegas y los chistes fomes de él. Esto lo hicimos con el objetivo de chilenizarlo, miren qué importante, y a la vez universalizarlo, porque Akaki es ruso y vive en el 1842, pero podría ser chileno y contemporáneo. La idea era dejar al espectador en un tiempo-espacio atemporal, ya que lo más importante es el aspecto universal del cuento. ¿Vieron? ¿Qué es lo que yo les decía?
que esa es la tesis principal, que ellas quieren rescatar la universalidad de estos textos, ¿cierto? De estos temas. Muy bien, el amor, la trascendencia, la vida y la muerte, súper bien, esos son los temas trascendentales. Conservamos en ruso los nombres de los personajes y algunos términos, como cuando hablaban de rublos, que es la moneda local. Los nombres le dan mucho carácter a la obra, la gente se acuerda, los niños se acuerdan, Akakevich. Es difícil de pronunciar, es más llamativo. Miren, ellas encontraron en aquellas cosas que eran como un contra, encontraron muchos pros. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Venían los adultos con los niños y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. Era muy bonito ver el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo muy conceptual y político como es un texto de Gogol, el público lo recibe desde la emoción, y eso es gracias a las marionetas. O sea que ellas utilizaron las marionetas debido a la emocionalidad que transmitían tanto en niños como en adultos. De hecho aquí lo dice, la emoción no tiene edad, tanto niños como adultos tenían reacciones similares, incluso los adultos más fuertes que los niños. Imagínense, eso era interesante de ver, cómo en un punto el adulto y el niño se encontraban. Ya no era que los padres llevaran al niño a ver una obra de teatro, sino que iban juntos a vivir esa misma experiencia, a hacer una reflexión compartida. Es muy bonito ir constatando eso en cada función. ¡Qué bonito! Muy lindo texto. Son temas que interesan a todas las personas, exacto, independiente del lugar que sean. Eso nos une. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra números que estuvimos comentando, verdad, en el contexto del quinto párrafo del texto leído? Hablará de demostraciones, porque en el teatro de las marionetas frecuentemente comprueba la buena relación entre literatura y teatro. Manifestaciones, porque el teatro de marionetas constantemente debe presentarse en espacios exteriores. Exhibiciones, porque el teatro de marionetas habitualmente se muestra en espacios al aire libre. Revelaciones, porque el teatro de marionetas usualmente desarrolla historias con estructura completa. O exposiciones, porque el teatro de marionetas cotidianamente trabaja en formato comunicativo más elaborado. Y la C me dicen por acá, muy bien, exhibiciones, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Creo que por acá tengo, claro, el párrafo donde se dice, en general el teatro de marionetas se desarrolla en torno a números, ¿cierto? Que suelen estar destinados a presentarse en exteriores para un público infantil. Súper bien. Y la respuesta correcta. Muy bien, Pierre, muy bien, Carolina, excelente, súper bien. Son exhibiciones, ¿ya? Y lo dice tal cual el porqué. Veamos la siguiente. ¿Cuál es el sentido de la palabra disyuntiva en el contexto del séptimo párrafo? También estuvimos hablando de disyuntiva. Contradicción, porque la emisora expresa la oposición entre lo infantil de las marionetas y lo rudo del texto El Capote, ¿cierto? Que fue lo que más estuvo hablando. Dilema, porque la emisora manifiesta la duda de cómo resolver la discordancia entre lo infantil y lo rudo en la puesta en escena. Dificultad, porque la emisora explica la complicación de poner en escena una obra infantil con contenido dramático. Elección, porque la emisora cuenta el proceso de decidir si la obra teatral se dirigía a niños o se mantenía para adultos. Problema, porque la emisora presenta el trabajo de cómo modernizar un texto del siglo XIX. Me dicen la C, la B, la D de dedo. Vamos a ver, acá tenemos la palabra disyuntiva. La palabra marioneta remite inmediatamente a los niños, por lo cual se generaba una disyuntiva entre El Capote, que es un texto tan rudo y universal y basal, ¿cierto? Y el formato de las marionetas. A eso se refiere, hay dos disyuntivas, ¿cierto? Tenemos que El Capote es una obra demasiado densa y tenemos además el hecho de las marionetas que son como muy tiernitas, ¿cierto? Vamos a ver, la respuesta correcta era la A. Muy bien, Felipe, mira. Con dudas, con signo de interrogación, pero era la A, excelente. Ya, ¿por qué era la A? Porque dice que es una contradicción. Hay una disyuntiva. La disyuntiva siempre son dos caminos a tomar, como decíamos, y claro, estas todas realmente hacen alusión a lo que podría ser una disyuntiva, ¿verdad? Pero es la justificación de la A la más correcta. ¿Ya? Muy bien, Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque la emisora expresa la oposición entre lo infantil de las marionetas y lo rudo del Capote, ¿ya? Entonces, ¿por qué no era dilema? Porque acá dice, la emisora manifiesta la duda. No es así, la emisora estaba, que era la actriz, ¿cierto?, que hace la entrevista, estaba completamente segura del mecanismo que habían utilizado para resolver la disyuntiva. Entonces, en realidad, nunca hubo tanto una duda. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Es solo por esta palabra que tenemos acá que no es correcta.
¿Ya? Entonces, ojo a la hora de leer las alternativas. Dificultad, ¿por qué no podía ser? Porque la emisora explica la complicación de poner en escena una obra. No, tampoco habló de las complicaciones, me habló mucho de los pros, nada de los contras. Ella estaba súper clarita. Porque la emisora cuenta el proceso de decidir si la obra se dirigía. No, siempre supieron que querían que fuera tanto para niños como para adultos. El problema representa un problema porque la emisora presenta el trabajo de cómo modernizar. No, porque ellos también lo tenían súper claro. Entonces dense cuenta, van a ocurrirles en varias situaciones que todas las palabras presentadas son correctas. Sin embargo, la justificación puede tener pequeñas trampitas que nos pueden hacer dudar, tal como dice la alternativa. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el sentido de la palabra cumpliendo en el contexto del 11º párrafo del texto leído? Vamos a verlo. Ahí está. Venían los adultos con los niños y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. Era muy bonito ver el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo muy conceptual y político como es el texto de Gogol, el público lo recibe desde la emoción y eso es gracias a las marionetas. Entonces eso era lo que ellos querían que se fuera cumpliendo, ¿verdad? Esta recepción emocional, ¿cierto?, de una obra que era bastante conceptual. Entonces, ¿cuál será el sentido de cumpliendo ahora que lo pudimos ver? Realizando, porque el público de la obra participaba en la acción teatral, logrando, porque el público manifestaba las emociones que la obra pretendía provocar, satisfaciendo, porque el público valoraba la presentación de las marionetas, comprobando, porque el público expresaba una cabal comprensión del mensaje, o correspondiendo, porque el público coincidía en su perspectiva con el contenido de la obra. Entonces Pierre dice la B, logrando porque el público manifestaba las emociones que la obra pretendía provocar. B y C, claro, o satisfaciendo porque también valoraba la presentación. Vamos a ver, también, de hecho, yo creo que la A, la B y la C son como las más correctas, ¿verdad? Pero no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que diga la alternativa, ¿verdad? Porque muchas veces se me olvida después que hago los PowerPoint. Entonces, A, B, B, vamos a ver. Y la clave era la B, súper bien, excelente. Entonces, claro, realizando también parecía bastante correcta, ¿verdad? Porque el público de la obra efectivamente participaba de la acción teatral, ellos querían hacerlo, sí, muy bien, ¿cierto? Sin embargo, este término, acción teatral, es algo con lo que es complicado meterse, ¿ya? Porque acción teatral tiene que ver con todas las acciones que realizan los actores, en este caso las marionetas. ¿El público actuaba? No, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos que esta no puede ser. Logrando, sí, porque el público manifestaba la emocionalidad. Recuerden que el texto, uno de los ejes es la emocionalidad. Ellos querían rescatar aquellas emociones, ¿cierto?, tanto en los niños como en los adultos, y por lo mismo usaron temas universales, ¿ya? Y satisfaciendo, porque también podía ser, porque claro, el público sí valoraba la presentación de marionetas, pero lo que les sucede es más que valorar. Ellos sienten las emociones, ¿ya? Por eso la más correcta es la B. Muy bien. Vamos a la siguiente. La entrevistada y Paola Giannini deciden adaptar el capote porque... Ya, y esto es lo que ha sido el eje de todo el texto, ¿verdad? Entonces ya ustedes que son muy inteligentes lo saben. Porque sus personajes eran atractivos y permite desarrollar el teatro infantil, porque la historia era verídica y ayuda a acercar el teatro ruso a los niños, porque el tema es recurrente en la literatura infantil y contribuye a mostrar nuevos recursos audiovisuales, porque el argumento es complejo y hace comprensible a los niños el teatro de adultos, o porque su temática está vigente y posibilita ofrecer un teatro reflexivo para los niños. Entonces, Pierre dice la D, un argumento es complejo y hace comprensible a los niños el teatro de adultos, ya. D, puras D, ya, vamos a ver, ¿cuál era? Bueno, acá les puse, claro, por qué la justificación, digamos, pero vamos a ver al tiro la respuesta, porque ya no estamos demorando mucho. Clave E. Muy bien, Felipe, mira, llegaste al final y trajiste la respuesta que necesitábamos. Luis, muy bien, era la E.
¿Ya? ¿Por qué? Porque su temática está vigente aún y posibilita ofrecer un teatro reflexivo. Eso era lo que a ella le llamaba la atención, ¿ya? Sobre todo a ella y a su compañera que era Paola Giannini, ¿ya? Acá tenemos la justificación, la voy a poner para que no queden dudas. Recuerden, acá lo dice. Entonces dice: entre el capote, es cierto que era un texto tan rudo, vamos a ocupar el formato marionetas, por eso mismo decidimos hacerlo para niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era una obra compleja que permitía... Usted remarcó la palabra reflexivo antes. Sí, yo la había remarcado en un momento, ¿cierto? Que los hiciera reflexionar. De hecho, aquí lo dice. Otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar que los niños como espectadores, porque sentíamos que el teatro infantil era de segunda categoría, ¿cierto? Como que no era muy bueno, ¿verdad? Por lo cual nuestra idea era ofrecer a los niños un teatro de calidad, hecho con más seriedad, con más altura de miras, más a la altura de ellos, ¿cierto? Etcétera. Pero lo más importante es que lo hiciera reflexionar. De todos modos, la obra no está hecha para niños muy pequeños, ¿cierto? Porque hay toda una reflexión. Vuelve a plantearlo, ¿verdad? Yo marqué la palabra reflexivo antes, claro. Entonces sí, eso es muy importante. Ahora, ¿por qué no era la D? Porque el argumento es complejo y hace comprensible a los niños el teatro de adultos. No, ¿cierto? No es tanto por eso. No es por el hecho de que haga más comprensible a los niños el teatro de adultos. No tiene tanto que ver con eso, sino que tiene que ver con ofrecer algo que es más reflexivo, que genere una reflexión, ¿cierto? Más allá de que sea complejo o no. Ya que algo te genere una reflexión no tiene que ver con que sea complejo, tiene que ver con que esté vigente. A eso se refieren las chicas, las actrices que están haciendo esto, ¿ya? Que a ellas les interesa tratar obras que por muy antiguas o difíciles que parezcan, aún tengan temáticas que vivimos actualmente, ¿ya? Y es lo que también estamos viviendo con la contingencia. Vamos a ver muchas obras revivir o muchas canciones, ¿cierto? Muchos textos que estaban enterrados desde la última revolución que pudiéramos haber tenido hasta ahora, ¿ya? Entonces eso es algo que ocurre. Por eso es la E. Ya, espero que haya quedado claro. Vamos a la siguiente. Creo que ya me queda un poquito de rato, así que no sé si alcancemos a ver más. Me parece que vamos a alcanzar a ver esta y otra más. De acuerdo con lo expresado en el 9º párrafo del texto anterior, el proceso de adaptación del cuento El Capote a obra dramática persiguió construir una puesta en escena que era ¿de qué tipo? Politizada y universal, pero a la vez local. Emotiva y política, pero a la vez humorística. Atenuada y chilenizada, pero a la vez universal. Llamativa y contemporánea, pero también tradicional. Personalizada y humorística, pero política. La C. Atenuada y chilenizada, pero universal. Sí, tiene bastante sentido la C. No me recuerdo en realidad cuál es. Vamos a ver. Y era la C. Súper bien. Y ahí tenía el párrafo, ¿cierto? Acá atrás. Entonces, claro, aquí es lo que está tratando de decir, que intentaron chilenizar, ¿cierto? A este protagonista, ¿verdad? Y la idea era dejar al espectador en un espacio atemporal, ¿ya? Es decir, en un espacio donde él pudiera concentrarse más bien en el aspecto universal del cuento y no tanto, ¿cierto?, en de qué país era o qué tan antiguo era, sino que como trata temáticas esenciales lo podemos adaptar fácilmente, ¿verdad? Esa era la propuesta de las chicas. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente lo expresado en el tercer párrafo? Veamos el tercer párrafo, que es cuando hablan de cómo surge Teatro Milagro. Entonces cuentan que surge, ¿cierto?, cuando esta actriz, Paola Giannini, la invita a participar en un proyecto escénico, ¿cierto?, en torno a la adaptación del Capote. La propuesta era adaptar esa obra, ¿cierto? Y ahí se le ocurrió la gran idea de poder crear esta compañía que trabajara solamente con marionetas, ¿verdad? Pero que fueran marionetas distintas, ¿cierto? No fueran como las típicas marionetas, sino que pudieran tener vida, ¿verdad? Me parece que en algún momento lo dice, no, creo que en este párrafo no lo dice. Sin embargo, acá empezaron a desarrollar este nuevo proyecto, ¿verdad? Y fueron descubriendo un lenguaje nuevo que tenía que ver con el trabajo de taller, manufactura, ¿verdad? La manipulación de los muñecos, todo esto. Vamos a ver entonces, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente lo expresado en este párrafo? Fundación y producción de nuevas técnicas teatrales, nacimiento y evolución de un tipo de teatro, instauración y progreso de una técnica teatral compleja, creación y desarrollo de un proyecto original, gestación y mejora de un teatro innovador.
¿Cuál será entonces la alternativa correcta? Luis, Carolina, no sé si se referían a la C en esta alternativa o en la anterior. Entonces, fundación y producción de nuevas técnicas teatrales, nacimiento de un nuevo tipo de teatro, instauración de una nueva técnica teatral, ya que es compleja, creación de un nuevo proyecto. La E dice María Estela, gestación y mejora de un teatro innovador. Ya, muy bien, excelente. Vamos a revisar cuál es, ¿ya? A de anterior. Anterior dice Pierre. Claro, era de las anteriores. La D dice Pierre, creación y desarrollo de un proyecto original. Súper bien, excelente. Y era la D, ¿cierto? ¿Por qué no podía ser la E, María Estela, Luis? Porque en realidad ellas no están mejorando algo, un teatro que ya existía y que de por sí era innovador. Existe el teatro de marionetas, pero ellas mismas lo dicen, nunca de esta forma. Esto es algo nuevo, ¿verdad? Nunca un teatro de marioneta había sido hecho para adultos y para niños y que tratara cosas tan complejas como estas, ¿verdad? Claro, la B y la D, digamos, eran las más correctas, ¿cierto? Porque es el nacimiento, de cierta manera, de un tipo de teatro, sí, pero no es la evolución. Ahí es donde se equivocan, ¿cierto? No, este proyecto recién nació. Entonces, es la creación, se está creando algo nuevo y se está desarrollando también, porque están intentando crear más material con eso, ¿verdad? Y es un proyecto muy original y esto te lo respalda el hecho de que se ganaron el Fondart. Una cosa que después ustedes, cuando tengan sus propios proyectos, se van a dar cuenta que es muy difícil de ganar y que hay que tener muy buenas ideas para ganárselo. Así que vayan teniendo muy buenas ideas para que se lo ganen. Ya vamos a alcanzar, tratemos de ver hasta las 55 para terminar con este texto y que no nos quede en el tintero, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico que representa el contenido del 11º párrafo? Ya, entonces el 11º párrafo hablaba del capote, ¿verdad? O quizás un pituto, cosa muy importante también. Entonces, el capote, éxito de taquilla en teatro de marionetas. Impactante panorama con el capote en teatro de marionetas. El capote, una moderna versión teatral del cuento de Gogol. Intensas emociones de niños y adultos en El capote. El capote, una mirada política e infantil. Ya, entonces el 11º párrafo, recordemos, era el párrafo 11, quiero ver si es que lo tengo aquí, sí lo tengo aquí. Entonces el párrafo 11 habla acerca de cuál fue la recepción del público, ¿ya? Muy importante. Y acá dice que venían los niños, ¿cierto? Los adultos con los niños y después venían los adultos solos. Se estaba cumpliendo lo que ellas querían, ¿verdad? Que a partir de algo muy conceptual, finalmente el público recibía las emociones y tanto niños como adultos tenían reacciones similares, ¿verdad? Ambos vivían entonces una experiencia de reflexión, viviendo la misma experiencia, ¿cierto? Y lograban hacer una reflexión compartida, ¿ya? Veamos entonces, ¿cuál sería un titular adecuado para este 11º párrafo? El capote, éxito en la taquilla de teatro de marionetas, impactante panorama con el capote en teatro de marionetas, el capote, una moderna versión teatral del cuento de Gogol, intensas emociones de niños y adultos del capote, el capote, una mirada política e infantil. La D, muy bien, vamos a ver. Excelente, por supuesto que era la D, ¿cierto? Y se dan cuenta que cuando revisamos el texto nuevamente se vuelve tan clara la respuesta, pero si nos quedáramos con el texto en la cabeza tendríamos un montón de ideas y probablemente marcaríamos la E, porque algunos tal vez nos quedaría lo de la política, tal vez marcaríamos, la B, ya, porque, qué impactante panorama, a mí me dejó muy impactado el panorama de las marionetas. Suele uno errar con opiniones personales, porque no se acuerda de lo que leyó. Yo por eso le hago mucho énfasis, chicos, chicas, hagan las preguntas de comprensión lectora primero. Las más largas, como este texto, largo, latero, ¿cierto? La primera que hay que hacer, porque ahí uno anda ojo, ¿ya? Para después dejemos los textos que parecen ser más claritos, ¿ya? Pero todas estas, la idea es que puedan tener el tiempo para revisar, ir hacia atrás, revisar, localizar la información, como bien decían algunos de sus compañeros, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la alternativa es la D, en este caso, ¿ya? Intensas emociones, es lo que mejor sintetiza el párrafo.
En el séptimo párrafo, Allen Kuppenheim hace referencia a Chile para destacar el interés de la Compañía Nacional por adaptar una clásica obra rusa en el siglo XIX, establecer semejanzas entre el protagonista del texto El Capote y la realidad chilena actual, demostrar que el protagonista del Capote puede percibirse como chileno a pesar de su origen europeo, analizar la relación de factores que asocian la situación de un personaje chileno con la realidad rusa, comentar las similitudes culturales y económicas entre nuestro país y el continente europeo. Entonces acá es donde ella habla acerca de esta cuestión, ¿cierto? Hace referencia a Chile para... Entonces, claro, acá empieza a hablar de que esta obra es como súper lejana, ¿cierto? Hay una disyuntiva inicial, ¿verdad? No sabemos si presentarla o no, el país es muy extraño, el idioma es muy raro, los nombres son muy raros. ¿Qué hacemos? Sacar la esencia del personaje y adaptarla, ¿cierto? Entonces acá ella dice, esto sigue siendo vigente. En Chile hay muchos personajes, muchas personas que viven lo mismo que este personaje, ¿cierto? Millones que pasan estas mismas carencias de hambre, violencia, ¿cierto? Y al mismo tiempo, bueno, considera este tema de hacer un teatro de calidad versus uno de segunda categoría. Entonces, hace referencia a Chile ¿para qué? Para destacar el interés de la Compañía Nacional por adaptar una clásica obra rusa del XIX, establecer semejanzas entre el protagonista y la realidad chilena, demostrar que el protagonista se puede percibir como chileno a pesar de que tenga otro origen, analizar la relación de factores que asocian la situación de un personaje chileno con la realidad rusa o comentar las similitudes culturales y económicas entre nuestro país y el continente europeo. B. Muy bien, establecer semejanzas. Excelente. Claramente esa es la respuesta. ¿Vieron? A pesar de que hemos leído ese párrafo 10.000 veces, ¿ya? Pero el tema es que cada pregunta guía distinto nuestra comprensión. Esa es la idea de la PSU realmente, por eso hacen tantas preguntas acerca de un mismo texto, ¿ya? Porque podemos sacar un montón de reflexiones de un mismo texto, podrían haber muchas más preguntas incluso, los textos dan para mucho. Ya, y la última que vamos a ver hoy va a ser esta, ya vamos a dejar las otras 5 que nos quedaron pendientes para la próxima clase, para que así podamos verla tranquilamente, ¿ya? ¿Qué motivación tuvo la compañía Teatro Milagros para montar una obra con marionetas? Esto se ha hablado a lo largo de todo el texto, ¿verdad? No es información nueva, podemos saber la respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la motivación? Generar entretención en los niños que ya gustan del teatro, superar la idea de que el teatro para niños es de segunda categoría, algo en lo que se hizo harto énfasis, ¿cierto? Exhibir, una versión teatral de un texto duro y universal, también se menciona, hacer reflexionar a los niños sobre la forma y el contenido de la obra. Ya creo que en un aspecto también lo menciona, presentar una obra cuya historia viven a diario muchos niños. Entonces, ¿cuál será la motivación principal? La D, DXD. Muy bien, ya. La D, hacer reflexionar a los niños sobre la forma y el contenido de la obra, ya. Vamos a ver. La B, ya, por eso es que montaron esta compañía, ya, para superar esta idea de que el teatro para niños es malito, ya. Entonces las chicas que dijeron, bueno, hagamos un teatro para niños, pero que sea un teatro que sea bacán, pues, que sea de primera categoría, ¿cierto? En la que podamos subir un poquito los temas, que ya no sea solo las típicas fábulas, ¿cierto? Sino que ya hayan temas mucho más trascendentales. Entonces la B, claro, la B sería sí o sí, ¿ya? Ella hace harto énfasis en esto, no lo menciona tantas veces, pero deja implícita esta información, ¿ya? Porque todo el rato igual está tratando de decir que es fome que a los niños no les demos este tipo de temas universales para reflexionar, porque finalmente ellos van a ser los adultos del futuro, deberían ver contenido mucho más profundo, ¿cierto? Ya, entonces hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Chicos, chicas, muchas gracias por su participación, que siempre se agradece mucho. Estudien, lean mucho, sigan viendo el modelo de la PSU, podrían darle una vueltita ya en estos días hasta la próxima semana para que puedan, ¿cierto?, hacerme preguntas, ya si es que les quedaron algunas preguntas que en realidad no logran resolver bien, para que podamos hacer una jornada de preguntas mucho más didáctica, ¿ya? Cuídense mucho, estudien harto, coman bien, un saludo y besitos para todos y todas, que estén muy bien. Chao, chao.